General de Naciones Unidas. Así es, Dolia. ¿Cómo ves Sí, sí, esta bueno, mención? hoy sobre el discurso de Trump, en el que agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador su cooperación Ujú, para frenar la migración y poner a 27,000 soldados en nuestra frontera, dijo. ujú. Él agradeció públicamente en el foro mundial por excelencia al presidente López Obrador su cooperación para frenar la migración y dio este dato de 27,000 soldados, que en realidad, según nos dijo Ebrard hace 2 semanas, el canciller Ebrard, en realidad son 25,000 efectivos de la Guardia Nacional, pero bueno, es lo de menos tratándose de Trump, que exagere y que no entienda los datos bien o que tenga otros datos, ¿no? Ujú. Y en ese discurso reiteró que uno de los retos más importantes de su gobierno es acabar con la migración, no reducirla, acabar con la migración, algo que va en contra de las tendencias históricas de toda la historia de la humanidad. No puedes tú acabar con la migración, pero él quiere acabar con la migración, pues según él afecta la prosperidad, divide a la sociedad y da poder a crueles carteles criminales. El discurso está siendo muy criticado en este país, en Estados Unidos, y no tanto por lo que dijo de AMLO, que en realidad no es ninguna sorpresa, sino porque enfatizó fuertemente o reiteró su posición de rechazo a la globalización o a todo lo que tenga que ver con cooperación global, y abrazó el nacionalismo. Los analistas aquí dijeron, Julio, que fue un discurso electoral más para el consumo de sus electores, y yo coincido con él. En ese sentido, el agradecimiento, como dije, a López Obrador nos sorprende. Es la línea que ha seguido Trump de elogios a López Obrador desde el acuerdo sobre migración que se negoció con Marcelo Ebrard en junio pasado. Pero ante su electorado, pues Trump tiene que demostrar que justifica no estar atacando a México como lo hacía bajo el gobierno de Peña Nieto, porque el gobierno de AMLO está básicamente haciendo casi todo lo que le pide en materia migratoria. Y paradójicamente me parece, Julio, que las concesiones que ha hecho en efecto el gobierno de López Obrador fueron las mismas concesiones o peticiones de concesiones que rechazó Luis Videgaray. Gracias a esas concesiones, México en este momento se ha convertido en un país de facto virtual, o sea, de facto, para efectos prácticos, un país en la categoría o la posición de tercer país seguro. Y también, como lo dijo el vicepresidente Pence hace 2 semanas cuando estuvo aquí en Ebrard, la relación México-Estados Unidos atraviesa por su mejor etapa desde que Trump tomó la presidencia, por todas estas concesiones en materia migratoria que hoy el presidente Trump agradece al presidente López Obrador en Naciones Unidas, para que lo oiga el mundo entero. Pues sí, vaya que llegamos ahí a ese máximo foro mundial. En estas condiciones en las cuales, Dolia, pues los reportes de nuestros compañeros periodistas en el sur y en el norte del país, de México, pues siguen mencionando toda esta fuerza militar desplegada para frenar el paso, el avance de los migrantes, y en ese sentido, pues seguimos atados a la política y a los intereses y a los planes electorales y de poder del cambiante Donald Trump, que un día de estos nos da también un descolón y una desconocida, Dolia. Sí, con él nunca se puede saber, es una persona muy, de, pues de, muy, de, que es muy incierto su personalidad, ¿no? O sea, es muy voluble. Un día puede estar de buen humor, otro día puede estar de mal humor. Lo que sí hizo hoy en Naciones Unidas es pidió o reforzó su demanda de fronteras impenetrables, de fronteras seguras, de nuevos controles contra la migración, Uh-huh. y todo eso está muy relacionado
a México y a lo que pueda seguir pidiéndole a México que se convierta básicamente en el muro que también está construyendo con recursos del Pentágono, pero mientras que eso ocurre, quiere que México frene a todos los flujos migratorios. Y como dices, eso está provocando pues un enorme caos para México en las dos fronteras, tanto norte como sur. Y yo me di cuenta aquí, hace 2 semanas cuando vino el secretario Ebrard, que pues como el día de hoy vemos a Trump agradecer públicamente a López Obrador, pero en privado sí usan tácticas muy duras, yo no voy a decir que abusivas, pero duras, cuando la famosa reunión o saludo de cortesía, como lo describió Ebrard, a solas él, con los 5 más altos representantes de la jerarquía de Estados Unidos, Trump, Pence, que es el vicepresidente, el secretario de Estado, Pompeo, el secretario de Seguridad Interna, McAleenan, y Kushner, el yerno, Jared Kushner, los 6 solos en la oficina oval, nada más con Ebrard. No se permitió básicamente la entrada de Bárcena, de la embajadora de México aquí en Estados Unidos. Ebrard no hizo nada, no intercedió para que ellas también entrara y no estuviera él solo con ella, con estos 6 personajes, incluido Trump, donde se le presionó. Fue una especie de emboscada, como la llamé yo en mi artículo de la semana pasada, sin embargo, para que Ebrard cediera a un convenio de tercer país seguro, pero un convenio firmado, irreversible, porque si bien México está cumpliendo ese papel, es reversible, es simplemente un entendido entre los dos gobiernos, pero lo que quieren ellos es un tratado, un convenio que incluso apruebe el Senado mexicano y que sea irreversible, y eso todavía lo está resistiendo Ebrard y el gobierno de López Obrador, pero yo no sé si lo van a seguir resistiendo todo el tiempo. Por ahora lo están resistiendo, pero hace 2 semanas fue muy fuerte la presión para que lo aceptara. Ebrard presuntamente lo rechazó, es lo que sabemos hasta ahora, pero no van a dejar de presionar para cumplir esa ambición que tienen de hacer de México básicamente pues un país que les haga el favor de frenar toda la migración de una manera permanente. Claro. Bueno, pues hemos pasado revista a los sucesos de hoy en Naciones Unidas y en general a todo este contexto de la migración de Donald Trump, de Marcelo Ebrard. Dolia Esteves, muchas gracias por estas palabras y esta oportunidad de hablar contigo. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes, Dolia Esteves, corresponsal independiente en Washington.